Comencem avui amb l'última de les sessions de Cohesió Xula d'aquest any, d'aquest curs. Aquesta vegada tenim un tema que de cares al Nadal és molt interessant perquè parlarem d'obesitat, d'obesitat i risc cardiovascular. I allò que s'està preguntant amb totes les noves terapèutiques que avui en dia, estem en camí de curar l'obesitat com a malaltia? Per això tenim el doctor Emilio Ortega de l'Hospital Clínic, que em sembla que tots el coneixeu, no calen més presentacions, i crec que ens podrà resoldre una miqueta aquests dubtes. Emilio, quan vulguis. Molt bé, doncs compartiré la presentació. Molt bé, moltes gràcies. Última sessió. Un plaer estar aquí en aquest final d'any. Esperem que l'any vinent disfrutarem de nuevas sesiones y intentaré primero responder a la pregunta que me habéis hecho. Estem en el camí de curar-la. Finalitzaré a la mateixa pregunta i potser una resposta diferent i entre mitges parlaré de manera molt transversal per donar una idea d'epidemiologia i tendències, com evaluen l'obesitat, fisiopatologia de la malaltia, estadiatge, obesitat i risc cardiovascular i finalitzaré parlant de tractament de l'obesitat obesitat y prevención cardiovascular. Pues vamos a empezar directamente a responder esta pregunta y Wally hace un tiempo nos la respondió y vio al ser humano enlatado en esta probablemente nave, viviendo fuera de la Tierra y claramente no sabemos otras patologías, pero estas personas claramente tienen una obesidad grave. Por lo tanto, Wally dijo, no estamos en el camino de curarla. Y probablemente dijo esto porque, un momento, no sé si estoy compartiendo esto ahora. Y probablemente dijo esto porque la mayor probabilidad de encontrar algo en el futuro es lo que tenemos en el presente. Y en el presente la prevalencia de obesidad es altísima, sobrepeso, obesidad es altísima. Este es el caso de las mujeres. Todos los países prácticamente están en rojo o muy rojo. Eso significa prevalencias claramente superiores al 50%. El caso de los hombres es parecido y varía un poco según los países. El caso en España es que la población tiene un índice de masa corporal medio por encima de lo deseable, algo mayor en España en hombres que en mujeres. Aproximadamente los hombres tienen un IMC en torno a 27 prácticamente. Y como vemos a la derecha de la diapositiva, la prevalencia del sobrepeso llega hasta el 70% hacia los 70 años y hay ese conocido cruce en la prevalencia. Si bien las mujeres tienen una menor prevalencia de obesidad en general, aunque ellas tienen una obesidad más grave cuando la tienen, hay un cruce a esta edad, probablemente un efecto supervivencia que ya hemos visto cuando miramos otras patologías. Hay diferencias en provincias, en comunidades, que claramente están relacionadas con estilo de vida, con formas incluso asociadas a la cultura y con nivel socioeconómico. Pero cuando hablamos de obesidad, la definimos en función de una variable, un índice de masa corporal que todos conocemos y es la forma que tenemos de entendernos. Es una definición que promovió y puso en marcha la Organización Mundial de la Salud y sobre todo era una clasificación que era útil para empezar a hablar del problema. Distintos estadios, como sabéis. Esto tiene muchas ventajas porque es una medida muy sencilla que podemos usar en cualquier rincón del mundo, en cualquier sistema sanitario y nos permite tener un lenguaje común. Sin embargo, es una variable que
representa bien a las poblaciones blancas y tuvo su beneficio para identificar un problema que se asociaba con mortalidad, pero sin embargo el peso normal no es lo mismo que la salud metabólica y tenemos aspectos importantes de la enfermedad que no están representados. No tenemos distribución en esta palabra, en esta variable, y no sabemos nada de la masa libre de grasa. Lo más importante, que no define la enfermedad como tal, no nos habla de la adiposidad, que es la enfermedad que está intentando representar, ni de su etiología, ni de la severidad que tiene, ni de los problemas, muchos problemas asociados a la salud. Si entramos en la fisiopatología un poco, cualquiera que sea el mecanismo final, la obesidad empieza a producirse o el acúmulo de grasa empieza a producirse a partir de un balance energético positivo. Esto condiciona un acúmulo de lípidos, una expansión del tejido adiposo y esta nota es importante y es que hay sensibilidades individuales a cuánto tejido adiposo acumulas y al daño que te puede hacer ese tejido adiposo y dónde lo acumulas. Y finalmente, pues hay también defectos primarios, como en cualquier otra enfermedad, que contribuyen a que haya un mayor daño de esa adiposidad o incluso a generar el depósito de grasa. Lo importante es que el tejido adiposo está ahí por una razón y es buena. La fisiología no pone nada por dañar inicialmente y una expansión sana, saludable del tejido adiposo es positiva. Es un órgano de ahorro, de energía y por lo tanto hace esta función. Sin embargo, cuando esta expansión es desmesurada o cuando esta expansión es por distintos motivos no saludable, se convierte en patológica. La célula, el adipocito, crece, empieza a emitir señales de estrés, incluso hay una apoptosis, hay una atracción de células inflamatorias y se convierte realmente en un foco de inflamación y empieza a ceder ácidos grasos de forma desmesurada. Este es el concepto de lipotoxicidad en el cual hay depósitos de grasa que tienen una mayor contribución al daño orgánico. Tejido visceral no es un tejido que fue diseñado para el acúmulo a largo plazo y ese es el papel que está haciendo especialmente cuando se expande de forma desmesurada. Habla muy directamente con el hígado y le envía una serie de información, en este caso le envía inflamación, le envía una gran cantidad de ácidos grasos libres y glicerol. Todos sabemos qué ocurre en este hígado cuando recibe toda esta cantidad de ácidos grasos. Y el tejido subcutáneo también, cuando está expandido de una forma muy significativa, hace lo mismo con el hígado, pero contribuye también al torrente circulatorio y a otros órganos nobles metabólicamente hablando. El músculo, entre músculo y hígado, siguen generando este daño de la expansión patológica del tejido adiposo. Y vemos un poco representados los principales daños asociados desde el punto de vista metabólico y cómo se convierte en una enfermedad sistémica. El hígado, el músculo, la célula pancreática, los vasos quedan afectados por esta enfermedad. La señal clara de la dislipemia heterogénica no es más que la representación de un hígado graso resistente a la insulina. La hiperglucemia y la diabetes cuando llegan y también la hipertensión arterial es claramente una de las complicaciones metabólicas de esta enfermedad. La infiltración del corazón con tejido graso favorece trastornos del ritmo e insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria que no es más que una representación de la aterosclerosis producida por estos factores de riesgo que van produciéndose. Por lo tanto, para llevar este problema a la práctica clínica, para empezar a conocer y definir cómo organizar esta patología tan prevalente, se están haciendo en los últimos años distintas aproximaciones. A mí me gusta esta, quizá porque permite
una aproximación clínica y en este sentido nos hablan de tres estadios. Un estadio inicial, obviamente caracterizado por sobrepeso, pero donde se objetiva resistencia a la insulina y prediabetes. Y además hay un acúmulo de grasa hepática, hipertensión y la marca de la casa, la dislipemia heterogénica. Segundo estadio entra un poco en condiciones de más peso, la diabetes tipo 2, la hipertensión diastólica sintomática muy frecuente en el paciente con sobrepeso, obesidad. La adiposidad en el hígado ha dado un paso más, hay fibrosis, estadios iniciales de la enfermedad renal crónica y albuminuria y la enfermedad aterosclerótica subclínica, que es de especial interés en esta sociedad. El estadio 3 pues es un estadio de daño orgánico, difícilmente tiene vuelta atrás y se trata de manejarlo de la mejor manera posible. La dislipemia heterogénica es el corazón de toda esta enfermedad sistémica, la conocemos bien en esta sociedad y básicamente modifica de una forma profunda el perfil lipídico. A mí me gusta llamarla el tejido adiposo circulante y sus manifestaciones pues, son múltiples. Aumenta el número de partículas, las hace más heterogénicas, como sabéis, las enriquece de triglicéridos, cambia su tamaño y sobre todo, y bastante peor conocido, cambia su funcionalidad y sus propiedades. Hay que poner números un poco y por qué este estadiaje es interesante, porque te permite manejar algo que desde el punto de vista clínico se hace inmanejable. Manejar un 60% de personas con un estadio de patología inicial, pues es francamente complicado. Manejar un 20% de la población que tiene un estadio 2, pues se hace algo más fácil. Y como vemos en esta parte de abajo, las distintas manifestaciones de estos estadios pues no tienen la misma prevalencia. No es lo mismo la prevalencia que pueda tener la diabetes que la que tiene la aterosclerosis subclínica. Hay que saber evaluarla. Esta guía nos habla de cómo evaluar cada estadio, de cómo poder identificar los pacientes en estos estadios para poder ofrecerles el tratamiento adecuado. Y como vemos, en este caso definen que tener aterosclerosis preclínica es tener más de 100 unidades Armstrong en el calcio score y presentar, no definen qué exactamente evidencia de aterosclerosis en otras pruebas de imagen. ¿Y por qué es importante estadiar y evaluar en el fondo la situación de la enfermedad? Porque los estadios también se asocian con la capacidad de tener eventos ya más duros, mortalidad, eventos cardiovasculares. Y como vemos, no es lo mismo estar en un estadio 2 de la enfermedad que en un estadio 1, porque al menos en el plazo de tiempo que solemos darnos para evaluar estas complicaciones, el riesgo es mucho mayor cuando estamos en un estadio 2. En nuestro caso, pues podemos hacer un símil con este estudio que hicimos en población de Cataluña, en el cual vimos en personas que estaban en situación de prevención primaria sin enfermedad cardiovascular, cuál era la incidencia de eventos cardiovasculares. Era diferente para hombres y mujeres, pero el mensaje que quería dar es que la obesidad que vemos aquí abajo, mirada como tal, IMC mayor o menor de 30, pues sí, tiene un riesgo asociado a sufrir un primer evento cardiovascular, un exceso de riesgo de un 40%. Veremos curiosamente cómo este número luego lo vamos a ver de nuevo, pero tener diabetes, y este es el punto, un estadio 2 claramente comporta un exceso de riesgo mucho mayor. Y esto no quiere decir que sea igual para todas las graduaciones, digamos, de la obesidad, porque como vemos, el índice de masa corporal en este estudio clásico que predice enfermedad coronaria, no es lo mismo tener 30 que 35 que más de 40. Por lo tanto, aparte de la fisiopatología, la obesidad se relaciona con enfermedad cardiovascular por otros motivos, y es que comparte otros aspectos con la enfermedad cardiovascular no ligada a obesidad.
una predisposición genética y sobre todo esta parte, una situación socioeconómica asociada al sobrepeso y a la obesidad y factores psicosociales que por sí mismos también contribuyen a la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular no es solo aterosclerótica en las personas que tienen sobrepeso o obesidad, por un aumento claro de factores de riesgo que contribuyen a la misma, sino que también hay insuficiencia cardíaca, hay enfermedad valvular, tromboembolismo, que no ayuda precisamente cuando hay presencia de aterosclerosis, un estado protrombótico y trastornos del ritmo. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Tenemos desde la evidencia más sencilla, y aquí la epidemiología ha mostrado de forma consistente y repetida ese exceso de riesgo. Nosotros veíamos, curiosamente, y aquí vemos la población dividida según aumento de unidades de IMC, en personas que tienen más de un 30-35 IMC o en personas que tienen un sobrepeso. Y como vemos aquí, estos excesos de riesgo, pues para la enfermedad coronaria es muy parecido a lo que nosotros vimos en la población catalana, un exceso de riesgo de en torno a un 40%. Cantidad evaluada por el IMC, pero también distribución. Este también es un estudio clásico que se ha ido confirmando, en el cual por cada tramo de IMC, incluso dentro del intervalo normal, los quintiles de cintura, tener más cintura, claramente aporta, o en este estudio epidemiológico, aportaba un exceso de riesgo mayor por cada una de las categorías. En este caso, infarto de miocardio. Y ya se postuló pronto en estos años que depende de dónde se acumulaba la grasa, se asociaba con una alteración metabólica o no, de tal forma que si el acúmulo es predominante, pues en la zona glútea, en las piernas, esto no condicionaba un perfil metabólico de riesgo y sin embargo en la cintura sí. Estudios más recientes confirman y hechos un poco de una forma más elegante y con medidas un poco mejores de lo que significa la obesidad, es decir, el exceso de grasa, confirman esto y es que tener un exceso de grasa en las piernas ajustado por depósitos en otras localizaciones, incluso, como vemos aquí en el segundo gráfico, llegaría a proteger de la enfermedad cardiovascular. El exceso de grasa en general se asocia de forma casi lineal, curvilínea, pero casi lineal con el exceso de riesgo y todo lo que sea grasa troncular estaría también asociada con un exceso de riesgo. Y finalmente localización, porque esta expansión y esta metástasis, diría, del tejido adiposo subcutáneo hacia otras zonas que no están diseñadas para el acúmulo crónico, pues también nos habla de riesgo. Y aquí vemos cómo el exceso de tejido pericárdico, que es tejido adiposo al fin y al cabo, y su cantidad también refleja el exceso de grasa sistémica, pues se asocia, como vemos aquí en Estudio Mesa, con eventos cardiovasculares de distinta entidad, se asocia también con insuficiencia cardíaca y la propia infiltración de ese tejido lo daña. Aumenta la masa del ventrículo izquierdo y con ese aumento de la masa del ventrículo izquierdo disminuye la funcionalidad del órgano. Por lo tanto, la grasa en los órganos no solo afecta sistémicamente como reflejo de su exceso corporal, sino que daña la estructura de los órganos. Por eso el IMC no es suficiente y clínicamente, aunque todavía lo hacemos de manera tímida, pero vamos a tener que empezar a usar medidas que nos hablen de cantidad de grasa bien medida o de localización de la misma. Probablemente la mejor medida puede ser un TAC a nivel visceral para evaluar finamente la cantidad y la localización de la grasa y hemos empezado a usar, como vemos aquí, los índices cintura-altura, porque son índices que no dependen del sexo, no dependen de la población que estamos visitando y por lo tanto nos pueden empezar a dar alguna idea mejor que el simple IMC. Si subimos un paso en la evidencia, nos encontramos con los estudios de randomización mendeliana en los que pues claramente también tener
una susceptibilidad a la obesidad, en este caso medida como un incremento de 1 kilogramo por metro cuadrado, con ciertas variantes, claramente se asocia un exceso de riesgo de distintas enfermedades, como hemos visto, desde las enfermedades ateroscleróticas a la enfermedad valvular del corazón. Por lo tanto, si avanzamos en este camino de generar evidencia, pues habría un paso que es el tratamiento. Si revertimos esta obesidad, estamos obteniendo, en este caso hablamos de riesgo cardiovascular, estamos obteniendo prevención cardiovascular y podemos tener distintas aproximaciones al problema. Uno es simplemente movilizar la grasa. Tenemos un problema en el tejido adiposo, aumentamos la lipólisis, lo resolvemos. Pero esto lo único que hace es desplazar el problema a otros lugares. También podemos desplazar la grasa del hígado, pero en este caso aumentamos el tejido adiposo. Podemos incrementar la secreción de grasa del hígado con las lipoproteínas VLDL, sí, pero de nuevo desplazamos el problema. Por lo tanto, la aproximación no es desplazar la grasa de un lugar a otro, sino perder grasa de manera sistémica. Y en este caso, la evidencia nos empieza a hablar de que esto es francamente el camino. El extremo, a veces aprender desde los extremos es útil para imaginar la variable continua que es la fisiopatología, pues perder muchísimo peso. Con cirugía bariátrica claramente reduce no solo eventos cardiovasculares de una forma significativa, como vemos aquí, sino mortalidad, cáncer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eliminar o reducir de manera significativa la cirugía puede condicionar hasta un 20% o más de pérdida de peso corporal, es claramente prevención cardiovascular. Y también es eliminar o dar un paso al menos atrás en estos estadios de la obesidad que nos han propuesto. La cirugía bariátrica en relación a la intervención del estilo de vida claramente puede hacer desaparecer la diabetes. Y esto tiene importancia porque hacer desaparecer la diabetes hace desaparecer prácticamente las complicaciones crónicas asociadas. Y no es eliminar enfermedades, sino eliminar complicaciones de las enfermedades, el objetivo un poco del tratamiento de este conjunto de enfermedades crónicas. Además de con cirugía, lo podemos hacer con estilo de vida. Todos sabemos la dificultad que comporta la reducción de peso y el mantenimiento del peso perdido con el estilo de vida. En este caso, el estudio Luca Head, una intervención de 10 años de un gran coste personal, recursos humanos, muchas visitas, intervención multifactorial, ideal, un ambiente idílico de intervención, pues hay una pérdida rápida de pérdida de peso claramente superior al grupo control, pero esta pérdida desaparece en el tiempo. El resultado del estudio fue que no hubo una reducción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, si lo miramos o empezamos a mirar desde el punto de vista de cuánto peso perdemos, vemos algún otro resultado. Las personas que perdieron en el primer año más de un 10% de peso, algo poco frecuente, 2 de cada 10 personas, redujeron de manera significativa durante el periodo de seguimiento los eventos cardiovasculares, una reducción relativa de riesgo de un 21%. No está mal. Y, y si además lo miramos desde el punto de vista de retroceder ese estadiaje de la enfermedad, si curamos la diabetes, entre comillas, si podemos remitir la enfermedad gracias a la pérdida de peso, fijaros que aunque sea transitorio, remisión un año, remisión al segundo, al tercer año y remisión al cuarto año, es decir, tiempos diferentes, el beneficio renal y cardiovascular fue muy potente, la reducción de un 20 a 30% hasta un 50% en eventos cardiovasculares cuando pudimos, entre comillas, poner la diabetes en remisión. Esto se ha podido hacer y esta es la historia del estudio DIRECT, que no entraré en profundidad, pero se ha hecho de manera muy elegante, también con otra aproximación, con una dieta muy baja en calorías como medida inicial de choque, pues claramente se ve cómo perder 10-15% de peso se asocia a una reducción o a una remisión de la enfermedad
que no va a durar para siempre, pero una reducción inicial de hasta un 50 y un 90% prácticamente cuando perdemos más de un 15% de peso. Por lo tanto, la intervención en el estilo de vida es difícil y tenemos otras alternativas aparte de la cirugía que se puede ofrecer a muy poca gente, en pocos sitios, en pocos hospitales y por lo tanto necesitamos más. En este caso me centraré en las opciones que han llegado en los últimos años para reducir peso y vemos aquí con una capacidad o con una eficacia significativa, más de un 10% semaglutide, más de un 15% tirzepatide y por lo tanto la pregunta con estas moléculas se pone sobre la mesa de nuevo. Y lo que se pone sobre la mesa de nuevo es que ya no vamos a tener que aprender a prescribir nutrición, no vamos a tener que aprender dietoterapia. Lo que vamos a tener que aprender es cómo modificar el estilo de vida en personas que están en tratamiento con estos fármacos. Eh, y porque estos fármacos van a ser de uso frecuente y van a estar aquí y llegan para quedarse. Y por lo tanto tendremos que pensar si las formas, tanto subcutáneas como orales, que van a venir y que vamos a tener que utilizar todos los profesionales de la salud, van a cambiar o no la historia natural de la enfermedad, atendiendo a la pregunta de esta sesión de hoy. Y la primera respuesta la dio semaglutide hace un par de años, publicación que todos ya conocéis en el New England, y cómo semaglutide, un análogo del receptor de GLP-1, es capaz no solo de producir esa pérdida de peso que fue demostrando en los estudios de desarrollo de en torno a un 10%, sino que gracias a eso hubo, o con esa intervención, hubo una reducción de un 20% del riesgo relativo. Hay más estudios en marcha, obviamente, con distintas moléculas, pues tirzepatide tiene su estudio en marcha, pero la famosa palabra riesgo residual, pues toma cuerpo cuando podemos modificar el riesgo residual. Y ahora podemos modificar ese riesgo residual tratando el problema de la obesidad. ¿Qué más nos ha enseñado el estudio SELECT? Pues nos enseña cosas que esperábamos. Esperaríamos que la gente que tuviese menos peso al inicio del seguimiento tuviese menos eventos, se produce. Esperaríamos que los que tienen menos cintura, como una medida sencilla de evaluar la grasa visceral, tuvieran menos eventos, los tuvieron. Quizá lo que no esperábamos es que el beneficio no fuese mayor en aquellos que estaban peor de este problema, es decir, en aquellos que tenían un peso mayor, una cintura eh, significativa, un índice de masa mayor o un índice cintura-altura más alto. Y la respuesta fue que no, el beneficio ocurrió independientemente del grado de sobrepeso o obesidad que parten de 27 kilogramos por metro cuadrado, independientemente del peso que tuviera. Pero había una pregunta que ese estudio se hizo y publican recientemente y es si, además de lo que ocurría al principio, lo que ocurría durante el tratamiento también determinaba el beneficio del fármaco. Es decir, el beneficio de semaglutida depende de cuánto peso pierda esa persona. Y ahorro el índice de masa corporal y el peso corporal. La respuesta fue negativa en cuanto al peso. Da igual el peso que pierdas, el beneficio de semaglutida ocurrió, pero hubo una señal para la cantidad de cintura que esa gente bajaba. De tal forma que en la semana 20 de intervención, una pérdida de cintura más significativa. Aquí podemos ver las dos líneas inferiores, más de 4 y más de 8 centímetros. Estas curvas quedan separadas. Hay mayor beneficio o mayor riesgo en los que pierden menos cintura durante el seguimiento. Y si eso lo miramos en la semana 104, más avanzado el tratamiento, la relación se mantiene. Perder más de 8 centímetros cuando el estudio estaba ya en marcha se asocia con un menor riesgo de eventos cardiovasculares generales durante el estudio. Estos autores identifican que aproximadamente un 30% del beneficio de semaglutida se debe de hecho a esta pérdida de cintura.
Pero la pregunta es, o lo que los autores ponen sobre la mesa es, bueno, ¿y entonces qué más hace semaglutide? Y ponen en marcha una serie de interpretaciones que puede tener beneficios sobre la inflamación, sobre la disfunción endotelial, otros beneficios de la molécula que no quedan capturados por la pérdida de peso. Pero la pregunta es si esta pérdida de peso se ha evaluado bien, esta pérdida de adiposidad, mejor dicho, se ha evaluado bien. Fijaros, dos personas en las que medimos la cintura. No tiene nada que ver la figura A, básicamente obesidad o adiposidad visceral plena, y la figura B, básicamente es adiposidad subcutánea. Hemos estado hablando del distinto papel fisiopatológico de estos depósitos. Y tampoco la distribución de la grasa es uniforme en cada persona, no digamos en cada persona de distinto ancestro, en cada etnia, en cada raza, pues no es igual. Un índice de masa corporal de 25 en esta persona se asocia a un exceso de grasa visceral muy contundente. Un índice de masa corporal de 30 en esta persona pues se asocia a una grasa o una cantidad de grasa visceral bastante más limitada. Y de hecho hay estudios que te dicen que la cintura, si lo que pretendemos medir es la cantidad de grasa visceral en relación a la subcutánea, pues realmente no es una medida óptima para hacerlo. Y por último, y antes de concluir, no es lo mismo perder grasa que perder cierta cantidad de grasa. Y este estudio mecanicista es muy ilustrativo. En este estudio, los autores veían cada paso en pérdida de grasa que comportaba sistémicamente. Y vieron que por debajo de un 5, de un 10%, sí, hay mejora de distintas problemas asociados a la grasa, pues mejoran factores de riesgo, como todos sabemos, derivados de la grasa, pero es a partir de un 10% de pérdida de grasa cuando empieza a haber cambios profundos en órganos muy importantes. Hay cambios profundos en el hígado, se puede revertir en cierta manera la enfermedad, hay una pérdida significativa del tejido adiposo visceral, hay cambios en la expresión genética del tejido adiposo, se convierte en otro órgano distinto. Tenemos un tejido enfermo y ahora se convierte en un tejido diferente que incluso produce genes diferentes. Por lo tanto, la pregunta es si en la prevención cardiovascular, y no hemos entrado porque no hay nada de evidencia en la regresión de la enfermedad aterosclerótica, la prevención o la reducción del riesgo depende de conseguir cierto grado de pérdida de grasa y dependiendo de qué órgano, de qué localización lo hacemos. Por lo tanto, Wally nos empezó esta sesión y nos dijo que él creía que no, probablemente no estamos en el camino de curarla, pero yo creo en este momento la prevención de la obesidad, que no es lo mismo que su cura, es lo más importante y lo más urgente. Mientras tanto, tendremos que focalizarnos en el tratamiento de la obesidad y en reducir sus complicaciones, pero probablemente estamos muy lejos de curarla. Y prevenir la obesidad es una potestad de la administración, de los políticos, con cambios radicales en la sociedad, porque al final es un reflejo de una sociedad enferma, en un individuo vulnerable, y por lo tanto ese tiene que ser parte del camino. Y yo veo un futuro un poco más esperanzador que Wally, fuera de esas latas donde nos puso, con un poco de naturaleza alrededor, con cambios en la ciudad y en el estilo de vida, pero no veo un futuro sin fármacos para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, porque esto es probablemente que no consigamos curarlo. Muchas gracias y aquí termino. Molt bé, Emilio. Moltíssimes gràcies. Molt interessant la sessió. Un punt d'optimisme per curar l'obesitat mica en mica, però amb fàrmacs i amb fàrmacs que realment són molt cars
últimament, per lo que hem vist, l'OMS diuen que tothom hauria de tenir dret a arribar en aquests fàrmacs i tenir-los a l'abast, però de moment sembla que hi ha un gran problema de costos, que no sé si això ens posarà al gran límit als nostres pacients. Perquè vosaltres us trobeu amb molts de problemes amb pacients que, com que no s'ho poden pagar, clar, tens una alternativa boníssima i, en canvi, el problema econòmic a darrere. Com ho fem, això? Exacto, yo creo que esto es el gran problema y el gran miedo, por otra parte, si nos ponemos en la silla de quienes tienen que autorizar y que, tienen que favorecer la financiación de los fármacos. Al final ocurrirá como todo. Esto es una historia que no acabará, es farmacoterapia. Llegará un momento en que sea accesible, habrá formas orales o hay formas orales en camino que seguro van a ser o van a tener un precio más accesible, pero efectivamente ahora mismo es un problema la financiación. Fuera de la diabetes no tenemos financiación y creo que el camino para mostrar a la administración como hacemos con otros campos, es mostrar áreas, mostrar fenotipos de pacientes que claramente van a dar un rédito, un beneficio inmediato o a muy corto plazo y creo que de inicio ese tiene que ser el camino. ¿Cómo hacerlo? Pues las sociedades como la nuestra tienen mucho que decir y son fundamentales para influir en las decisiones de la administración y, por supuesto, también los pacientes, que son los que ven el beneficio. Molt bé. Algú té alguna pregunta? Algú vol fer algun comentari? El doctor Massana, Lluís, tu Sí. mateix. Bueno, enhorabuena por la presentación sin café. No es que la presentación haya sido descafeinada, ni todo lo contrario. Bueno, la he disfrutado mucho. Te quería preguntar Gracias. por el papel, no sé si central, que tiene el hígado y el hígado graso en todo el desarrollo de las complicaciones asociadas a la obesidad. Y si esto es así, si quizá tratamientos dirigidos específicamente al hígado graso, que empieza pues a salir cosas para evitar el hígado graso, para reducirlo, etcétera, puede ser no solo un complemento o incluso una alternativa a las alteraciones metabólicas periféricas que observamos en estos pacientes. Sin duda, el primer órgano afectado, el primer órgano que recibe grasa y el órgano que tiene mayor capacidad de acumularla fuera del tejido adiposo es el hígado. Y sin duda es el que pone en marcha la cascada de la dislipemia heterogénica que es central en el riesgo aterosclerótico de la enfermedad. El tema que quería ilustrar un poco con una diapositiva es que posiblemente los fármacos que desplacen del hígado, cuando veamos la enfermedad como hígado-céntrica, desplacen la grasa del hígado sin perderla sistémicamente, van a desplazar el problema a otro sitio. Por lo tanto, van a resolver la enfermedad de un órgano dañado, fibrótico o en estadios avanzados de fibrosis a punto de colapsar, pero van a desplazar el problema a otros órganos. Esa grasa, si lo que hacemos es movilizarla o evitar que se acumule en un sitio, se va a ir acumulando en otros. Por lo tanto, es una visión temporal, es una visión organocéntrica y creo que el problema es mucho más sistémico y por lo tanto los fármacos que hagan perder de forma sistémica la grasa son la solución no solo para el hígado, sino para otros que se dañan, como el riñón, evidencias de que la grasa también perirenal actúa no solo en el órgano, sino que es un reflejo sistémico de la enfermedad, tejido adiposo epicárdico, tejido adiposo perivascular, etcétera, etcétera. O sea, la mayor parte de la grasa que se acumula en el hígado procede de la lipólisis del tejido adiposo, del exceso de lipólisis por resistencia a insulina, etcétera. Pero hay hasta un 25% que es debido a la neolipogénesis hepática. Entonces, quizás actuando ahí, que no estás desplazando, sino estás evitando pues el acúmulo endógeno,
quizás a lo mejor esto pudiera ayudar. No quería... no sé. Sí, el caso es que la neolipogénesis viene de sustrato. Viene de glucosa, viene de ácidos grasos y por eso es tan prevalente en un entorno, en un contexto de aumento, como decíamos al principio, es aumento del balance o un balance energético positivo. Al final, la producción de novo, tú tienes que tener el sustrato y por lo tanto estás hablando al final de lo mismo, de un entorno en el cual hay un balance energético positivo o una ganancia que se manifiesta en la ganancia grasa corporal. Por eso los fármacos que impiden ese balance energético positivo son los que tenemos que buscar como primera vía de tratar la enfermedad localizada, pero la enfermedad sistémica. Molt bé, Gràcies. Sí. doncs moltes gràcies. Sembla que no hi ha ningú més que tingui preguntes, o sigui que gràcies per la sessió. Molt bones festes a tothom i recordeu que l'any que ve doncs, continuarem probablement amb el programa de cohesió tots els últims dijous de cada mes. En breu intentarem enviar-vos ja el programa de tot el curs i bé, us emplaço doncs, que ens veiem a la propera vegada, l'últim dijous del mes de gener. Adéu-siau i bones festes. Molt bé, bones festes, gràcies.